Evangelio del lunes santo, del escrito según San Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice San Juan que 6 días antes de la Pascua era en sábado. Entonces, como Cristo murió en viernes, fueron 5 días antes de la muerte de Cristo. Por eso este Evangelio se lee en lunes, porque fue un lunes cuando estos hermanos, Marta, María y Lázaro, le ofrecen una cena a nuestro Señor, seguramente en agradecimiento profundo por lo que había hecho por su gran amigo Lázaro, a quien había resucitado. Seguramente hablaban de este hecho. Seguramente Lázaro platicaba su experiencia personal. ¿Qué habrá sentido al momento de morir? ¿Dónde estuvo su alma esos 4 días que estuvo muerto? ¿Cómo reaccionó a la voz de Cristo que le llama: Lázaro, sal fuera? ¿Qué experiencia, hermanos, habrá contado este hombre? Y estaban allí los apóstoles. Estaban muy contentos. Dice San Juan, Marta servía, Lázaro estaba a la mesa con él y los otros invitados, que suponemos eran los apóstoles. Y entonces María, recordemos, no es la mamá de Cristo, es la hermana de Marta y Lázaro. María tomó una libra de perfume de nardo muy costoso. Derramó todo el perfume sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo. La casa se llenó de una fragancia exquisita. Y fíjense, esta mujer tan llena de cariño, de respeto, de amor por el Hijo de Dios, ni siquiera utilizó una toalla para limpiar los pies del Señor. Con su cabellera, que sin duda era abundante, con esos cabellos le enjugaba, es decir, le secaba los pies a nuestro Señor Jesucristo. Qué detalle, hermanos, tan hermoso, tan bonito. Dice Judas: ¿por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios para darle el dinero a los pobres? Era mucho dinero, porque un trabajador ganaba 1 denario al día. O sea que ese perfume valía lo de 300 días de trabajo de un obrero ordinario. ¿Cómo a María
Y a los hermanos, Marta y Lázaro, no les importó este detalle. Como hay todavía, hermanos, personas en la actualidad bien generosos con Dios, sumamente generosos, que a Dios le ofrecen lo máximo. Aquí cerca está la ciudad de Taxco. El que construyó esa hermosísima iglesia, Santa Prisca y San Sebastián, don José de la Borda dijo, era un minero. Dios le da a de la Borda le da a Dios. Una sola persona construyó ese templo. Claro que iba a ser también utilizada para la cantamisa de un hijo suyo sacerdote, pero es una prueba, hermanos, de que hay mucha gente bien generosa con Dios. Con Dios no se miden y tienen toda la razón, porque todo lo que tenemos y lo que somos, de Dios lo hemos recibido. Por eso yo pienso que es una invitación también a todos nosotros a ser generosos con Dios, a ser generosos con las cosas de Dios, y no porque Dios tenga necesidad de nadie. De por sí todo lo que existe es suyo. Qué gesto tan hermoso el de esta mujer. Y qué gesto tan malo, pésimo el de Judas, que le dolió en el alma, que se hubiera, según él, desperdiciado en el Hijo de Dios 300 denarios de perfume. Que no nos vaya a pasar eso, que digamos, ayudar a la iglesia, ser generosos con las cosas de Dios, es dinero perdido. Porque Cristo le responde, déjala. Casi le llamó la atención, como si, ¿cuál es tu problema? A los pobres los van a tener siempre, y sí, pues siempre hay pobres, pero a mí no me tendrán siempre. Cristo consideró esta unción con perfume en Betania como una anticipación de su sepultura, porque la tradición judía decía que a los difuntos habría que embalsamarlos el día de su sepultura, los llenaban de perfume, y Cristo aceptó este obsequio de amor de María y de Marta y de Lázaro que hacen en su casa. Hubo personas que se enteraron de que Jesús estaba en Betania con Lázaro, a quien recientemente había resucitado, y por eso muchos judíos se empezaron a reunir. Además, Betania está a 2,5 kilómetros de Jerusalén, no estaba lejos, no está lejos. Se empezaron a reunir. Y entonces los sumos sacerdotes deliberaban, estaban pensando que era conveniente no solamente matar a Jesús, sino también matar a Lázaro. Porque gracias a la resurrección de este hombre, muchos judíos que habían sido testigos de este singular milagro estaban creyendo en Jesús. Entonces ellos decían, pues hay que matar a Jesús y hay que matar a Lázaro. Sin embargo, de la muerte de Lázaro de una manera violenta no se tiene noticia. El único al que crucificaron fue a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuevamente aparecen estos hombres, hermanos, supuestamente observadores de la ley de Dios, que servían a Dios y que tramaban la muerte de un justo, la muerte de Lázaro, que era un varón bueno, santo, era amigo del Señor, imagínense, era súper amigo de Cristo, y la muerte del santo de los santos, que es Cristo. Que a nosotros no nos llegue a pasar nunca eso. En esta Semana Santa, hermanos, no perdamos la oportunidad para hacer más oración. Recordemos que todavía estamos en la Cuaresma. La Cuaresma acaba el jueves. Entonces todavía podemos practicar la abstinencia, el ayuno, una oración más intensa y más sentida.
la ayuda a los pobres. Tengan todos, hermanos, feliz Semana Santa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Así sea.